Para explicar la primera ley de Mendel es necesario tener claros ciertos elementos que son los que voy recordando en este video. A ver, primero que nada, los padres corresponden a la generación parental y son organismos, ¿no es cierto?, que son puros. Es decir, supongamos que estamos hablando de las características, ¿no es cierto?, que vimos en el video, en donde se tomaba un individuo púrpura, el cual se cruzaba con un individuo con flores blancas, ¿ya? Y se obtenía, ¿no es cierto?, la primera generación. Ahora, estos elementos que Mendel trabajó, nosotros los vamos a poner la parte genética, ¿ya? Es decir, aquí estamos trabajando el gen color de la flor. El gen color de la flor le voy a poner gen A, ¿ya? El gen A es el color de la flor. Tengo dos opciones de color de la flor. Tengo el color púrpura y tengo el color blanco. Normalmente cuando se cruza púrpura con blanco, todos los individuos son púrpura. Por lo tanto, se utiliza la letra mayúscula A y el color blanco, la letra minúscula A también. Acuérdense que si tenemos una sola característica, el color de la flor, por ejemplo, se utiliza una letra. Y esa letra presenta estas dos opciones que también son llamados alelos. Las dos opciones de un gen, ¿no es cierto?, son los alelos. Ahora, vamos acá. Llevemos la información genética entonces al cruzamiento de la primera ley de Mendel. Por ejemplo, púrpura, el individuo es puro, quiere decir que sus dos alelos son iguales. En el caso de los blancos también los padres son dos individuos puros, por lo tanto sus dos alelos son iguales. ¿Qué pasa acá? Estos individuos entregan gametos. Los gametos, ¿no es cierto?, es en el fondo, ya sea el polen, ya sea el gameto femenino, siempre tiene que llevar un gen, ¿ya?, de cada tipo. Por lo tanto, en este caso, aporta un gen de cada tipo y estos dos genes se encuentran en el F1, que es un individuo, entonces, heterocigoto. Quiere decir que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. Mendel a estos tipos los llamó monohíbridos. ¿Por qué los llamó tan raro? Los llamó monohíbridos. Ya. Mono, porque estamos trabajando una sola característica que es el color de la flor. Híbridos, porque son el cruce de dos líneas puras. Acuérdense que las líneas puras son individuos que por varias generaciones presentan una sola característica. Ahora, los monohíbridos se cruzan entre sí, ¿no es cierto?, para obtener lo que se denomina la F2. Acuérdense que F1 significa, ¿no es cierto?, generación filial 1, y la F2, generación filial 2, es decir, los segundos hijos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Mendel acá obtiene 3 individuos púrpura, ¿no es cierto?, por un individuo blanco. ¿Qué es lo que ocurre a nivel, ¿no es cierto?, genético? Tomamos estos individuos. Este padre de acá presenta dos tipos de gametos. Es decir, por ejemplo, si produce polen, la mitad de sus polen, ¿no es cierto?, va a llevar el gen dominante y la otra mitad el gen recesivo. Si esta es la otra planta que produce gametos femeninos, la mitad de sus gametos llevan el gen dominante y la otra el gen recesivo. Hacemos el encuentro de gametos que se representa en lo que se llama la tabla de Punnett. ¿Ya? Y tenemos esta descendencia. Todos los individuos que presenten el gen dominante presentan el color púrpura, son estos 3. Y todos los individuos que presenten los dos genes recesivos corresponden al individuo blanco. Por lo tanto, ahí tenemos el blanco y estos 3 de acá corresponden a los 3 púrpuras que obtuvo Mendel. Mendel trabajó solamente con lo que se veía y esto se denomina la proporción fenotípica. Y nosotros trabajamos con lo que se denomina la proporción genotípica, es decir, de genes. Genotípica. ¿Ya? ¿Cuál es la proporción genotípica? Tenemos un individuo con los dos alelos iguales, homocigoto dominante, 1. 2 individuos heterocigotos, con un alelo dominante y uno recesivo, 2. Y un individuo completamente recesivo, 1, 2, 1. Esa es la proporción genotípica, que es lo que nosotros trabajamos, que serían los genes. Pero Mendel siempre trabajó con la proporción fenotípica. ¿Qué es lo que Mendel, ¿no es cierto?, entendió a partir de los cruzamientos con las proporciones fenotípicas? Que cada individuo presentaba 2 factores. Estos 2 factores son los 2 genes que tiene cada individuo y que lo hereda de a uno en los gametos a la descendencia. Entonces, esto es lo que nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, en el ejercicio. Ahora,
No todos los cruces van a ser 13:1, no todos, depende de lo que estén cruzando. Esto es los cruzamientos, ¿no es cierto?, los primeros que hizo Mendel en los cruzamientos de monohibridismo.